Capítulo 41. Estamos unidos bajo nuestra indiferencia. Resumen. Nos desensibilizamos por la histeria. Y podemos elegir bandos, pero así somos convierten mentiras en polvo de hadas y podemos elegir bandos, pero así somos. Sick Boy de The Chainsmokers. ¿No vas? Izuku levantó la vista de su libro de texto. Tomura acababa de entrar al bar y ahora miraba a Izuku al lugar donde Spinner, Maknae y Mustard habían estado antes de que Kurohiri los teletransportara a algún lugar de la prefectura de Shizuoka para sus actividades nocturnas, definitivamente legales. Miura Yuki, o Mostaza, era el miembro más reciente de la Liga de Villanos, y el más joven, desde hacía 3 días. El joven de 15 años llevaba tiempo deseando unirse a ellos y buscó a Hiram para presentárselos. Había abandonado la secundaria, de ahí el uniforme negro de Gakuran que usaba como villano, junto con la máscara de gas y los tanques de oxígeno que cargaba a la espalda, y había desarrollado un resentimiento hacia los héroes lo suficientemente fuerte como para perseguir activamente a los villanos que los perseguían. Miura no había entrado en muchos detalles sobre su pasado, pero sí le había revelado a la liga que él y su hermana mayor se vieron obligados a abandonar la escuela para cuidar de su madre enferma tras el fallecimiento de su padre. Vivían en uno de los barrios más turbios de la ciudad de Yokohama, donde los héroes no solían patrullar y la delincuencia estaba en su punto más alto. El padre de Yura fue víctima de un robo que salió mal, pero no murió hasta horas después del incidente, camino al hospital, sucumbiendo a sus heridas porque la ayuda no llegó hasta que fue demasiado tarde. Si los héroes hubieran estado patrullando el vecindario, él aún estaría vivo. Pero, tal como eran las cosas, los héroes tendían a descuidar las zonas donde los medios no los elogiarían por su ayuda. Miura tenía todo el derecho a resentirlos. Como era de esperar, conectó profundamente con los ideales y creencias de Stein sobre cómo los héroes priorizan la fama y el dinero sobre ayudar a la gente. Se llenó de alegría al conocer a Light, uno de sus ídolos, e insistió en llamar a Izuku Senpai, incluso después de descubrir que solo era unos meses menor que él. Miura también estaba muy ansioso por unirse a la liga en su misión de matar héroes. Tras insistir a los villanos mayores para que lo dejaran ir con ellos esa mañana, Spinner y Maknae finalmente cedieron y se lo llevaron para enseñarle el oficio y acostumbrarlo a ser un miembro oficial de la liga. No hace falta decir que Yura estaba eufórico. No, tengo mis exámenes finales en unos días y quiero repasar. Izuku hizo una mueca amarga, mostrando claramente su inmenso entusiasmo por sus estudios de héroe. Al menos no estás solo, intentó consolarlo Himiko, señalando a Itoshi. Estaba sentado frente a los dos adolescentes, con sus libros de texto desparramados sobre la mesa. Durante la última semana, los tres se reunían para su entrenamiento diario en la playa Dagoba después de la escuela, y luego iban al bar a pasar el rato con el resto de la liga. Kurohiri teletransportaba a Itoshi a su casa de acogida justo antes del anochecer para que no se metiera en problemas, e Izuku se unía a los villanos en su negocio de asesinato de héroes. Sin embargo, con sus exámenes finales el lunes, los dos estudiantes querían aprovechar al máximo su última semana de estudio y se saltaron por completo el entrenamiento de Itoshi. Los dos chicos se alejarían una distancia prudencial de los terrenos de la UA antes de solicitar una puerta de teletransporte y se quedarían en el bar unas horas, estudiando y pasando el rato con sus amigos villanos. Habían estado haciéndolo durante un par de días, pero Tomura se había estado encerrando extrañamente en su habitación, haciendo los planes que tenía en mente para su liga, y por lo tanto no estaba al tanto de la ausencia de Izuku de sus escapadas nocturnas. Hoy, sin embargo, parecía que había decidido honrarlos con su presencia, con su Nintendo Switch en la mano. ¿Y por qué estás estudiando?, le preguntó Tomura al insomne mientras se sentaba en un taburete y encendía su consola. Era como si quisiera restregárselo en la cara. Sigo siendo estudiante de la UA, se quejó Itoshi. La educación general no tiene las mismas clases que el curso de héroe, pero aún tenemos exámenes finales. Tomura tarareó. «Qué mala suerte tienes», dijo, ganándose el dedo de ambos estudiantes, y empezó a jugar a la lucha. Al menos tuvo la decencia de bajar el volumen. Media hora después, Izuku gimió y dejó caer la cabeza sobre la mesa. «Mi cerebro se está haciendo papilla». «A mí también». Itoshi se frotó los ojos.
Las sombras debajo de ellos eran más prominentes de lo habitual. «Descansa un rato», ofreció Himiko. «Puedo arreglarte el pelo». «Claro», dijeron los dos chicos, y ella prácticamente apartó sus libros de texto para poder sentarse en la mesa. Empezó con Hitoshi, cuyo cabello le fascinaba. Afirmaba que era súper esponjoso y suave, y Izuku mentiría si dijera que no le apetecía pasarse los dedos por él, pero la sola idea le sonrojaba, y que era lo suficientemente largo como para que ella experimentara con diferentes peinados. Esta vez, optó por trenzas holandesas dobles para ambos, para que combinaran y, si sus mejillas se ponían rosadas, nadie los criticaba por ello. Mientras Himiko les trenzaba el cabello, los tres adolescentes conversaban distraídamente. Tomura y Dabi, que habían decidido unirse a ellos abajo hace unos minutos, intervenían de vez en cuando con comentarios ingeniosos y chistes terribles. Izuku estaba especialmente feliz de ver la rapidez con la que Hitoshi se había integrado en la liga de villanos. Se había unido a ellos hacía solo una semana, pero los villanos lo habían recibido con los brazos abiertos, sobre todo porque Izuku había hablado también de él. Hitoshi se llevaba especialmente bien con Dabi, ya que ambos compartían un sentido del humor similar, compuesto principalmente de sarcasmo, humor negro y memes. Himiko acababa de terminar la segunda trenza de Izuku, cuando apareció el portal característico de Kurohiri. Magne, Mustard y Spinner salieron de él jadeando, con sangre por todas sus caras y ropas. «Oh, Dios mío, ¿estás bien?». Himiko corrió hacia los villanos, buscando cualquier signo de lesión. «¿Qué?». Spinner se giró hacia ella, con aspecto un poco aturdido. «Oh, sí, no te preocupes, no es nuestra sangre». «¿Qué pasó?», preguntó Izuku frunciendo el ceño. «No mucho», dijo Magne, y todos la miraron desconcertados. «Fuimos tras ese tal Kesahiri, pero ya estaba aliado con un villano con un don de combustión. Prácticamente lo reventó por dentro justo cuando llegamos». Izuku hizo una mueca. No debía de ser agradable presenciar aquello, incluso si la víctima era el héroe al que perseguían. Y además era el primer día de Yura. El adolescente se quitó la máscara de gas. Tenía la cara manchada con unas gotas de sangre que se habían colado. Parecía un poco desorientado, pero ¿quién podría culparlo, después de presenciar algo así de inmediato? «Maldición», murmuró Tomura. «¡Qué potencia tan buena!». Spinner tarareó en señal de acuerdo mientras se quitaba las armas. Kesahiri probablemente pidió refuerzos antes de estallar, porque un grupo de policías y héroes llegaron como 2 minutos después. «Apenas logramos escapar. Y ni siquiera pudimos matarlo», gruñó Magne. «Voy a darme un baño». «Kurohiri, ¿puedes teletransportarme al baño, cariño? No quiero manchar las escaleras de sangre». «Nosotros también, por favor», pidió Spinner, mirando al chico inusualmente callado. Yura asintió en silencio. «Por supuesto». Kurohiri creó 2 portales de teletransportación para los villanos, así como un tercero al que entró brevemente, saliendo con un trapeador y un cubo para limpiar la sangre del suelo. «Bueno, eso apestó». Himiko suspiró y se sentó en el mostrador entre Tomura y Dabi. «Siempre hay un mañana», dijo Izuku encogiéndose de hombros. Al menos no era algo personal. Hitoshi ladeó levemente la cabeza. «¿Qué quieres decir?». «A veces atacamos a héroes con los que tenemos rencor», explicó el adolescente más bajo. «Como una vez, nosotros 3, señaló a Himiko, Dabi a él mismo, y Magne, Spinner y Compress atacamos a Mr. Blaster». Había dicho cosas bastante problemáticas en entrevistas y cosas así, pero filtraron escenas eliminadas donde era abiertamente homofóbico y transfóbico. Incluso usó insultos, añadió Dabi con una mueca de disgusto. «Obviamente, los eliminaron, pero la gente los filtró de todos modos. Así que nosotros, los Dwinks y maricas de la liga, le hicimos un favor al mundo», dijo Izuku, provocando la risa de todos en la sala. «Somos la liga de Gears, después de todo», señaló Himiko, provocando otra ronda de risas. «Y era un imbécil arrogante y egocéntrico, así que... entonces le servirá», dijo Hitoshi con una sonrisa burlona. También estaba de Atarms. Himiko se giró hacia Izuku, preguntándole en silencio si quería ser él quien contara la historia. «¿Y qué pasa con él?», preguntó Hitoshi, mirándolos a ambos. «¿Recuerdas cómo salvé a Katsuki de ese villano el año pasado?». Hitoshi asintió.
Y All Might vio tu espíritu heroico o lo que sea y vino después a ofrecerte su don, ¿verdad? Sí. Izuku explicó brevemente cómo los héroes en la escena, uno de ellos de Atarms, no habían hecho nada para ayudar a Katsuki antes de que Izuku interviniera, y luego lo reprendieron por ello. ¿Qué demonios? Itoshi frunció el ceño. Literalmente hiciste su trabajo. Lo sé. Pero no tenía don, así que no podría haber salvado a nadie, y solo estorbé, dijo Izuku con tono seco, con la voz llena de sarcasmo. Itoshi suspiró. No es que esperara algo mejor. Tomura resopló, sin levantar la vista de su Switch. ¿Verdad? Al menos te vengaste. Izuku se iluminó. ¿Sí? Hace como un mes, lo vi en la tele mientras discutíamos a quién perseguíamos, y les conté todo el asunto. También nos contó cómo All Might le dio su don, añadió Himiko. Ya lo sabía, pero las caras de todos fueron invaluables. Como si no te hubieras sorprendido cuando lo descubriste, se quejó Dabi. Tocado. De todos modos, continuó Izuku, encontramos a The Atarms y lo acorralamos en un callejón. Contó cómo había utilizado un agente paralizante para dejar inmóvil al héroe y, después de asegurarse de que no intentaría pedir refuerzos, Izuku había revelado su identidad antes de darle una muerte lenta y dolorosa. ¿Fue una buena idea simplemente revelarte? Preguntó Itoshi frunciendo el ceño. Revisamos si había micrófonos y grabadoras, le aseguró Izuku. Y Miko-chan y Makne hicieron lo suyo y se asustó lo suficiente como para admitir que no tenía ninguno. Itoshi rió entre dientes, volviéndose hacia la rubia. ¿Qué hiciste? Y Miko se encogió de hombros. No sé, lo de siempre. Elison me levantó una ceja, pero al final se limitó a decir con indiferencia vale. Izuku abrió la boca para decir algo, pero todo lo que salió fue un bostezo. ¿Cansado? Preguntó Itoshi con una expresión comprensiva, mirando sus libros de texto. Izuku tomó su libro de matemáticas y sus apuntes con una mueca. Pero primero quiero repasar las ecuaciones trigonométricas. Aún no las he repasado. Yo tampoco, dijo Itoshi enfurruñado, pero imitó a su amigo. Odio la trigonometría. Todos odian la trigonometría, murmuró Tomura, y todos se giraron hacia él sorprendidos. Al darse cuenta de que nadie hablaba, el villano levantó la vista del juego. ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Preguntó Dabi, más curioso que cualquier otra cosa. La trigonometría es una porquería, todo el mundo lo sabe, dijo Tomura, como diciendo algo obvio. ¿Cómo sabes siquiera trigonometría? Dabi parecía sorprendido e impresionado. Mis tutores nunca llegaron a enseñarme, y me escapé a los 13 años. Miró brevemente a Izuku, quien fingía desconocer el pasado del villano tanto como el resto de los ocupantes de la habitación. Claro que Izuku sabía que Touya había tenido su accidente de don a los 13 años, antes de que la comisión lo declarara muerto, pero la liga no sabía nada al respecto. El adolescente supuso que simplemente decir que se había escapado de casa era mucho más fácil que explicar la verdad sobre su familia biológica. Nadie pareció cuestionar a Dabi al respecto, ni le pidieron explicaciones. Había mencionado una vez que había tenido tutores privados de niño, y a veces soltaba algún comentario o dato que podía llevar a alguien a creer que provenía de una familia adinerada, pero nunca dio más detalles, y los villanos jamás se lo pidieron. Tengo un diploma de bachillerato, ofreció Tomura, antes de entrecerrar los ojos ante las expresiones de sorpresa de su liga. ¿Qué? ¿Pensaban que era un PNJ sin educación? Para ser justos, dijo Himiko suavemente, algunos de nosotros tuvimos que dejar la escuela. Me parece bien. Tomura pareció pensar en algo por unos instantes, antes de apagar la consola y volverse hacia los dos estudiantes. ¿Necesitan ayuda? Izuku parpadeó. ¿Eh? El villano suspiró. No fui a la escuela, pero Kurohiri me dio clases particulares desde que tenía unos 5 años o algo así. Hizo un gesto vago con la mano, mirando a Kurohiri en busca de confirmación. El villano de la disformidad asintió. Sensei insistió en que tuviera una buena educación, así que se aseguró de que tuviera al menos un nivel básico de poder en las estadísticas principales, y luego subí de nivel las más importantes. Nadie emitió un sonido mientras hablaba.
Todos estaban igualmente atónitos ante la repentina, aunque casi exclusivamente en forma de jerga de juegos, revelación de su líder, generalmente reservado, pero también encantados de verlo sincerarse, incluso sobre algo tan trivial como esto. Las matemáticas son mi principal habilidad, continuó Tomura, incluida la trigonometría. ¿Eres bueno en matemáticas? Dabi miró al villano con incredulidad, pero Izuku pudo ver la comisura de su labio temblar, genuina diversión y admiración en sus ojos cerúleos. Tomura resopló. ¿Por qué te sorprendes tanto? No sé, no pareces ese tipo de persona. El usuario de Dekai alzó los brazos con exasperación. ¿Qué significa eso? En ese momento, todos habían comprendido que Dabi estaba jugando con él, excepto el propio Tomura. Los tres adolescentes se esforzaban por no estallar de risa. Itoshi apretaba los labios con fuerza, y Miko se había cubierto la boca con las manos en un triste intento de sofocar sus risas, mientras que Izuku se mordía la lengua, deseando que su rostro permaneciera lo más neutral posible. Después de todo, nunca era una mala idea practicar sus habilidades de actuación. Cuando solo recibió un encogimiento de hombros en lugar de una respuesta real, Tomura cruzó los brazos sobre el pecho con los meñiques levantados. Si quieres saberlo, se quejó, creí que las matemáticas y la geometría serían habilidades útiles para la planificación estratégica. Dabi arqueó una ceja. ¿Aprendiste matemáticas solo para ser mejor en los videojuegos? Eso no fue lo que dije. Un ligero rubor se apoderó de las mejillas del villano. Soy el líder de la Liga de Villanos, por Dios. Necesito saber hacer planes y estrategias de batalla si queremos tener éxito en nuestra misión principal y derrotar al jefe final. El pirómano asintió con seriedad. Y para videojuegos. TSK, da igual, Tomura hizo un gesto de desdén con la mano y se dirigió a los dos estudiantes de la OA, quienes para entonces ya habían sonreído con diversión. Entonces, ¿necesitan ayuda? Itoshi se frotó la nuca. De hecho, me gustaría recibir ayuda con las fórmulas de medio ángulo. El villano de pelo azul asintió y se sentó junto al adolescente. ¿Qué subestadísticas necesitas subir de nivel? No puedo creer que estemos teniendo esta conversación otra vez. Eres tú quien sigue sacándolo a colación. ¿Cómo no? Esto se está descontrolando. ¿Y cómo sucede eso exactamente? Hay niños que se le unen. Se unen a todos para uno. ¿No has estado prestando atención? No se ha puesto de su lado, solo intenta congraciarse con él. Es lo mismo. Pero no lo es. No quiere sembrar el caos y la destrucción como él. Quiere cambiar la sociedad, poniéndonos del lado de él. Por Dios, ni siquiera está de acuerdo con él. El niño no quiere ser como él ni seguir sus pasos. Quiere cambiar el mundo, hacerlo mejor, matando gente. Los héroes también matan. Ya hemos hablado de esto. Simplemente no entiendo por qué querría trabajar con él, y mucho menos traer a otros niños a su lado. Ya te lo dijimos. No está del lado de All for One, está de su lado. Puede que esos villanos estén afiliados a All for One, pero no tienen los mismos objetivos que él. Además, el chico ni siquiera confía en él. Es inteligente y sabe a qué atenerse. Y tiene moral, todos lo sabemos. Moral que le permite asesinar gente. Moral que no acepta que se use a inocentes como marionetas, a diferencia de All for One. No se parecen en nada. Sigues olvidando que, solo porque sean villanos, no significa que no sean humanos también. Son gente común, defraudada por el sistema. Y ahora que tienen a alguien en quien creer, alguien que los une, quizá por fin se haga algo al respecto. La parte escrita de los exámenes finales transcurrió en un instante. Izuku aprobó todos sus exámenes con honores, al igual que toda la clase 1A. Bueno, algunos quizá no con tanta facilidad, pero aprobaron de todos modos. Esta vez no hubo clasificaciones como en los exámenes parciales, pero el adolescente peliverde estaba seguro de haber obtenido una de las mejores calificaciones de su clase.
Tanto él como Hitoshi obtuvieron calificaciones perfectas en matemáticas, gracias a la tutoría de Tomura. El villano había resultado ser un muy buen maestro, explicando las fórmulas más complejas a fondo de formas que eran fáciles de entender y respondiendo a todas sus preguntas con paciencia y un nivel de compostura que no solía mostrar. Los dos chicos también sacaron las mejores notas en biología, algo que debían reconocerle a Dabi. El pirómano era sorprendentemente un experto en el funcionamiento del cuerpo humano, especialmente en genética y biología molecular, y pudo explicarles los mecanismos celulares y las funciones corporales más difíciles que debían aprender para sus exámenes. Izuku supuso que ser producto de una discordancia genética y que su propio don lo hubiera destruido, literalmente habían sido razones suficientes para que Dabi investigara esos temas al máximo. Aunque a Izuku le hubiera encantado celebrar el final de sus exámenes finales con Hitoshi, aún le quedaba la parte práctica del curso de héroes. El jueves, tras confirmar que todos en la clase 1 habían aprobado los exámenes escritos, Aizawa les indicó a sus alumnos que se pusieran sus disfraces de héroes y lo esperaran afuera. El examen práctico se realizaría en las instalaciones de la OA, pero estaba lo suficientemente lejos como para justificar un autobús. Izuku se sentó junto a Shouto en el fondo, sin prestar atención a la charla nerviosa de sus compañeros. La mayoría estaba convencida de que lucharían contra robots, como Kendo les había dicho hacía un par de semanas, pero Izuku lo dudaba mucho. Habían sucedido tantas cosas durante su primer trimestre, incluyendo un ataque villano durante la primera semana, que parecería contraproducente tener algo tan simple como robots para su examen final. Todos habían llegado demasiado lejos como para que simplemente repitieran el examen de admisión. Al llegar al área de exámenes, Izuku quedó nuevamente impresionado por la inmensidad del campus de la OA. Toda la sección contenía varios terrenos cerrados, algunos de los cuales parecían zonas urbanas, como el campo Beta, o distritos con estructuras peculiares, como el campo Gamma. El autobús se detuvo justo en la puerta del edificio, en medio del recinto examinatorio, detrás del cual había una vasta zona similar a un bosque. Al bajar del autobús, los estudiantes héroes se encontraron con casi todo el profesorado de la escuela. Present Mic, Snipe, Cementos, Ectoplasm, Midnight, quienes seguían negándose a mirar a Izuku a los ojos. La situación se estaba volviendo ridícula. Incluso Tirten y Powerloader, el director del curso de apoyo, estaban allí. Muy bien, la voz cansada de Aizawa puso a los 20 estudiantes en vilo. Ahora empezaremos el examen práctico. Claro, es posible que repruebes este examen, así que si quieres ir al campamento de entrenamiento, no cometas errores estúpidos y hazlo lo mejor que puedas. Sí, sensei. Aizawa asintió. Supongo que has oído algunas pistas sobre tu prueba y tienes una idea de qué esperar. Estamos luchando contra robots como en el examen de ingreso, ¿verdad?, exclamó Kaminari. Incorrecto. Se oyó una voz chillona entre los profesores, antes de que el director de la UA, Netsu, apareciera de la bufanda de Aizawa. ¿Cuánto tiempo llevaba escondido allí? Por diversas razones, el examen será diferente este año. Murmullos de sorpresa e inquietud se escucharon entre el grupo de estudiantes. Izuku permaneció en silencio, solo intercambiando una mirada de desconcierto con Shouto. De ahora en adelante, continuó Netsu, mientras descendía del hombro de Aizawa con la ayuda de la bufanda de captura del héroe, que era bastante adorable, y la dejaba caer al suelo. Queremos centrarnos en el combate 1 contra 1 y el trabajo con el héroe, y que nuestros estudiantes realicen simulacros de batallas reales. Así que, hizo una pausa dramática, sus ojos pequeños y brillantes escudriñando a los estudiantes héroes, antes de señalarse a sí mismo y a los demás héroes. Los dividiremos en equipos de 2 y lucharán contra un profesor. Contra los profesores. Chilló Uraraka. A los demás estudiantes no les fue mucho mejor, la mayoría presa del pánico ante la perspectiva de enfrentarse a héroes profesionales en sus exámenes, con algunas excepciones, como Katsuki, visiblemente enfadado. Además, dijo Aizawa, las parejas y el héroe contra el que se enfrentarán ya están decididos. Los determiné a mi discreción, basándome en varios factores, como el estilo de lucha, las calificaciones y las relaciones interpersonales. A Izuku no le gustaba el rumbo que estaba tomando esto.
Tenía un mal presentimiento sobre su propia pareja ya que Héroe se enfrentaría. Aquí están los equipos. Primero, Todoroki y Yaoyorozu, sonrió el héroe del borrado, contra mí. Izuku miró a Shoto, sin encontrar ningún signo de nerviosismo o insatisfacción en su rostro. El segundo equipo será Midoriya y Bakugou. Katsuki se quedó paralizado, y su oponente. Oh dioses. Seré yo. La voz retumbante de All Might sonó desde arriba, antes de que el héroe se desplomara frente a los estudiantes. Oh, joderme. Trabajen juntos para vencerme, ustedes dos. Izuku gimió para sus adentros. ¿Por qué siempre le pasaban estas cosas? ¿Por qué tenía que ser emparejado con Katsuki, precisamente? ¿Cómo podía Aizawa pensar que era buena idea? ¿Y que tenían que trabajar juntos? ¿Y que ir contra el Shigoto? ¿Por qué? Por supuesto, Izuku se guardó sus pensamientos, intentando que su rostro se viera algo tenso, mientras Aizawa repasaba el resto de los equipos. Tras echar un vistazo a Katsuki, el adolescente peliverde supuso que no era el único disgustado con este enfrentamiento. El rubio no se había movido, todo su cuerpo estaba tenso, como si tuviera una peculiaridad. Izuku no estaba seguro de si estaba enojado, molesto o ansioso ante la perspectiva de enfrentarse al héroe número 1. Quizás todo lo anterior. Aún así, sorprendentemente no le lanzaba miradas asesinas al chico más bajo, ni armaba un berrinche por tener que trabajar con el inútil de Deku, como habría hecho solo un año antes. Ni siquiera lo miraba. Sus ojos parecían vidriosos, sin mirar a nada en particular, con los puños apretados a los costados. Jaja. El tiempo límite para el examen es de 30 minutos, dijo Netsu después de que se anunciaran todos los equipos. Su objetivo es ponerle estas esposas a su profesor. Les mostró unas esposas amarillas que había sacado de quién sabe dónde, o que uno de ustedes escape del campo de entrenamiento. Captura al maestro o escapa, murmuró Kaminari. ¿De verdad está bien si huimos?, preguntó Mina. Por supuesto. Es como el entrenamiento de combate que tuvimos a principios de año, señaló Uraraka mientras algunos compañeros de clase tarareaban en señal de acuerdo. Pero a diferencia de tu entrenamiento de combate, balbuceó Presenmik, agitando los brazos, te enfrentarás a alguien mucho mejor que tú. Discutible, pensó Izuku. Su examen será muy similar a una batalla real, dijo 13, así que por favor piense en nosotros como villanos. Bueno, ¿no era irónico? Un villano contra un héroe, con los papeles invertidos en un retorcido juego del destino, o en este caso, un examen de héroe. Suponiendo que te encuentres con el enemigo, dijo Snipe, si crees que puedes vencerlo en una pelea, no hay problema. Sin embargo, si ves que hay mucha diferencia en tus habilidades, intervino Aizawa, sería más lógico ir y buscar ayuda. No olvides que hay dos maneras de aprobar el examen. Así es, exclamó All Might. Tu capacidad de decisión también se está poniendo a prueba. Pero con esas reglas, probablemente pienses que tu única opción es huir, ¿verdad? Izuku miró a Katsuki. El rubio querría pelear, sin duda. Seguramente pensaba que huir sería señal de debilidad o cobardía. Que no sería la forma correcta de ganar. Por eso les pedimos al grupo de apoyo que nos hicieran esto. Todos los héroes sacaron 4 brazaletes gruesos de metal y se los colocaron en las muñecas y los tobillos. Pesas ultra comprimidas. Aumentaremos la mitad de nuestro peso corporal para tener una ventaja. All Might murmuró algo sobre que las pesas eran más pesadas de lo que pensaba al ponérselas. No fue suficiente para que el héroe arrastrara brazos y pies, pero tampoco fue nada. Seguramente les darían ventaja a Izuku y Katsuki si finalmente decidían luchar contra él. Para hacernos considerar pelear contigo, ¿eh? Dijo finalmente Katsuki, más para sí mismo que para cualquier otra cosa. Izuku esperaba oír más del rubio, algo como nos estás subestimando o te aplastaremos, o algo así. Pero parecía sumido en sus pensamientos, como si realmente considerara la alternativa para pasar. Muy bien, dijo Aizawa. Cada equipo realizará el examen práctico en orden, como está escrito en la pizarra dentro de la sala de observación. Kirishima y Satou son los primeros, así que prepárense. Sí, señor. Quienes esperan su turno pueden ver los exámenes o discutir sus estrategias con su compañero. Eso es todo.
Los héroes se dirigieron al interior del edificio, seguidos por algunos estudiantes que decidieron ver el próximo partido. Bueno, eso parecía injusto. Los equipos que subieran primero estarían en desventaja significativa, teniendo que idear una estrategia con tan poca antelación, mientras que el resto tendría tiempo de sobra para debatir sus planes para sus propios partidos, e incluso para inspirarse mientras veían los exámenes de sus compañeros. Izuku no esperaba nada mejor. Solo esperaba que Katsuki trabajara con él por una vez. Capítulo 42. Inocentemente molesto. Resumen. ¿Acaso molesto a los peores de ustedes? ¿Cómo pudieron ser tan ingenuos y crueles? Nunca fueron amigos que se pudieran perder, creían que lo teníamos todo antes del abuso, que los criticaran no era su especialidad. Al otro lado de la puerta, era su destino escuchar las cosas que no me decían. Soy tan inocente, no sabía que te molestaría. Ahora estoy en tu cabeza y la renta está vencida, te defendí hasta que cayó el telón. Tu espectáculo terminó para tu público vacío. Inocentemente molesto por el Isewo. Izuku y Katsuki toman su examen práctico contra All Might. Oh, Midoriya-kun, ¿estás aquí también? Izuku se giró hacia Uraraka, quien acababa de entrar en la sala de observación. Hasta el momento, solo estaban él y Recovery Girl, quien murmuraba algo sobre lo mucho que tendría que trabajar hoy. Sí, dijo Izuku con una sonrisa educada. Quería ver algunos partidos antes del mío. No tenemos muchas oportunidades de ver a nuestros compañeros y profesores en acción. Estaba planeando escribir todas sus observaciones en sus cuadernos de análisis de héroes de la OA cuando llegara a casa y actualizarlos con cualquier nueva información potencial sobre los héroes y sus compañeros de clase. Lo ideal habría sido discutir algunas estrategias con Katsuki de antemano y pensarlas mientras avanzaban los exámenes, pero el rubio no le había dado esa opción. Antes de que Izuku pudiera decir nada, se marchó furioso a una sala de espera del edificio, dejando al adolescente peliverde decepcionado, pero no sorprendido. Hablarían más tarde, quisiera Katsuki o no. Shouto también había entrado con Yamomo para discutir estrategias, tras asegurarse de que Izuku estaría bien solo. Así que, al no tener nada más que hacer en ese momento, aparte de ir a un lugar tranquilo, a pensar o ver pelear a sus compañeros, había optado por esto último. Sí, lo mismo digo, dijo Uraraka. Aoyama-kun estaba mirando su disfraz de héroe y no me habló. Rió con torpeza, e Izuku le dedicó una sonrisa comprensiva. Así que pensé en usar las peleas de los demás como referencia. El chico tarareó. Es una buena estrategia. Yo también pensaba hacer lo mismo. El examen de Izuku y Katsuki estaba último en la lista, lo que significa que tenía tiempo más que suficiente para ver los exámenes de sus compañeros y pensar en algunas estrategias para el suyo. Su primera opción sería cumplir los deseos de su amigo de la infancia y enfrentarse al héroe número 1. Si él y Katsuki cooperaban y elaboraban un plan estratégico para someterlo, no sería del todo imposible. Aparte de saber de su lesión, que automáticamente lo convertía en un punto débil que solo Izuku conocía, el adolescente no creía estar completamente condenado contra él. Para empezar, había entrenado tanto con Stein, que sus reflejos eran increíbles, incluso sin usar su don, y sus habilidades de sigilo podían darle ventaja si decidía atacar al héroe por sorpresa. En cuanto a fuerza bruta, Izuku definitivamente no era tan fuerte como el Shigoto, ni contaba con al menos 40 años de experiencia en combate. Sin embargo, había recibido un amplio entrenamiento en combate y maniobrabilidad usando uno para todos, además de una peculiaridad adicional que potenciaba significativamente sus ataques. Pero por mucho que le hubiera encantado aplastar a All Might, eso no sería muy heroico, ni quería mostrarles a los héroes el verdadero alcance de sus capacidades. Además, objetivamente hablando, idear una estrategia para que uno de ellos escapara era la mejor opción, con las mayores probabilidades de éxito. El problema era que a Katsuki no le gustaría ese plan, e Izuku no tenía muchas ganas de convencerlo. Bien hecho, Shouto. Izuku sonrió orgullosamente al adolescente, que acababa de aprobar su examen contra Aizawa, y ahora había venido a unirse a su amigo en la sala de observación. Gracias. Shouto le dio a Izuku una pequeña sonrisa y se apoyó contra la pared junto a él, mientras observaban la pelea de Uraraka y Aoyama contra 13. ¿Qué le dijiste?
Le preguntó Izuku al otro chico. Shouto se giró para mirar a su amigo, inclinando ligeramente la cabeza. Cuando Yaomomo regresó por ti, ¿qué le dijiste? Te veíamos, pero el sonido estaba apagado. Al principio, las cosas no pintaban bien para él y Yaomomo. Eraserhead había capturado a Shouto y lo había dejado colgado de un poste de teléfono sobre la calle, donde el héroe había lanzado abrojos. Incluso si Shouto hubiera usado su don para liberarse y caer al suelo, seguramente se habría lastimado. Mientras tanto, Yaomomo había corrido hacia la salida, pero no había podido decidir qué debía hacer por sí sola y se había dado la vuelta para buscar a su compañera. Le pregunté sobre su plan, dijo Shouto. Tenía uno en mente antes de que entráramos, pero dijo que no creía que funcionara porque el mío no. Así que le dije que la había votado para presidenta de la clase y que confiaba en que tomaría una buena decisión. Izuku tarareó. No estaba completamente seguro de si Shouto había dicho en serio lo que le había dicho a su compañero, pero al menos había funcionado. Habían logrado capturar a Izawa con poco esfuerzo y sin heridas, así que todo estaba bien. ¿Y tú? Le preguntó el adolescente de dos colores. ¿No vas a hablar de tus planes con Bakugou? Izuku suspiró. Tendré que hacerlo, tarde o temprano. Me quedaré aquí observando un rato, e iré a buscarlo antes de nuestro partido. Espero que de verdad coopere por una vez. Buena suerte con eso, dijo Shouto con cara seria, y el chico más bajo resopló. Parecía que el humor de Itoshi empezaba a contagiárselo. Me voy a preparar, le dijo Izuku a Shouto, una vez que anunciaron oficialmente que Agakure y Shuji habían aprobado su examen. Está bien, buena suerte, dijo Shouto con una leve sonrisa en los labios. Gracias, asintió Izuku y fue a buscar a Katsuki. Todavía quedaba un partido más antes del suyo contra All Might, pero por mucho que tuviera curiosidad por ver cómo, Zero y Mineta ganarían contra Midnight, Izuku quería aprovechar el tiempo que le quedaba para hablar con su compañero de pruebas. Afortunadamente, Katsuki debe haber estado pensando lo mismo, porque lo encontró esperando afuera del edificio, apoyado contra la pared junto a la puerta principal, jugueteando con sus manos, tanto como sus guanteletes de granadas podían permitirle, de todos modos. Hola, saludó Izuku torpemente, uniéndose al rubio afuera. Katsuki gruñó en su forma habitual, y ambos comenzaron a caminar hacia el campo de exámenes. Supongo que quieres pelear con él, dijo finalmente Izuku, después de unos minutos de caminar en silencio. Claro que... Katsuki empezó a gritar, pero se interrumpió, respiró hondo y lo volvió a intentar. Bueno, eso era nuevo. Claro que sí. ¿Por qué deberíamos escapar? Sin duda será mejor que le demos una paliza. Izuku arqueó una ceja. ¿De verdad crees que puedes vencer a All Might en una pelea? El ceño del rubio se acentuó. No voy a luchar solo contra él, dijo apretando los dientes. Izuku arqueó las cejas. Eso no era algo que hubiera pensado que Katsuki diría jamás. Esperaba oír algo como le daré una paliza. O lo aplastaré. Pero esto... Katsuki básicamente estaba admitiendo que no podría vencer al héroe solo. Nunca lo hizo. Pero tenemos que ganar. Insistió. Eso es ser un héroe. Ah, cierto. Katsuki siempre se había esforzado por ser el mejor. Por ganar. Siempre había idolatrado a All Might, al igual que Izuku, en su momento, admirando cómo el héroe nunca parecía perder. Como siempre ganaba, pasara lo que pasara. No era de extrañar que Katsuki siempre equiparara el heroísmo con la victoria. Los héroes también se acobardan ante las peleas que saben que no pueden ganar, intentó argumentar Izuku. Deberíamos intentar evitar el combate. Eso es como huir. Es eficiente, insistió Izuku. ¿Para qué luchar si podemos evitarlo? Katsuki se detuvo en seco y se volvió hacia su amigo de la infancia con una mueca de desprecio. Porque eso es lo que hacen los cobardes. El chico más bajo dio un paso hacia él. No es si no podemos ganar. El adolescente explosivo abrió la boca para replicar, pero Izuku no lo dejó. Maldita sea Katsuki, por una vez en tu vida, escúchame. Katsuki realmente se cayó, sus dientes castañetearon audiblemente mientras apretaba su boca para cerrarla. Izuku respiró hondo. No sería cobarde si huyéramos.
siempre debemos intentar evitar el combate si es posible. ¿Y si empezamos a luchar contra él y nos vence antes de que podamos siquiera intentar escapar? ¿Y entonces qué? El ceño fruncido de Katsuki se profundizó, pero no respondió. Sería una tontería no aprobar el examen solo por no haber intentado tomar la vía segura. Si tenemos que luchar contra él, lo haremos. Pero primero deberíamos intentar escapar. Katsuki se quedó en silencio por unos momentos, sus ardientes ojos rojos mirando a Izuku, como si contuvieran todas las respuestas. Está bien, gruñó finalmente, y partió hacia su campo de pruebas. Izuku dejó escapar un suspiro de alivio mientras lo seguía. Gracias, joder, murmuró en voz baja. Su amigo de la infancia debió de haberlo captado, a juzgar por su ceño fruncido y la mirada extraña que le dirigió. Sin embargo, no hizo ningún comentario al respecto. ¿Qué hacemos entonces?, preguntó. Izuku se dio cuenta de que se estaba conteniendo para no gritar ni dar órdenes, obligándose a cooperar. Para escuchar a su compañero de pruebas. Era extraño. Podemos separarnos, comenzó Izuku, y dirigirnos a la salida por separado, así que si All Might encuentra a uno de nosotros, intentaremos detenerlo mientras el otro corre hacia la salida. La cara de Katsuki dejó claro su disgusto por ese plan. O vamos juntos. Evitamos a All Might lo más posible, y si no nos encuentra hasta que lleguemos a la salida, genial. Si lo hace, luchamos contra él, y dependiendo de cómo vaya la cosa, o intentamos esposarlo, o uno de nosotros se detiene y el otro huye. Katsuki gruñó. Obviamente no le gustaba ninguna de las dos opciones, pero seguía dándole vueltas, así que Izuku le dio tiempo para pensar. Al acercarse al campo de entrenamiento, tras los muros de hormigón, distinguió edificios altos, similares al centro de Ciudad Musutafu. Así que probablemente se parecía a una zona urbana, como la zona beta. Izuku sintió al instante una oleada de calma y familiaridad. Corriendo en silencio por la ciudad, luchando contra héroes en la calle. Era prácticamente algo natural para él a estas alturas, incluso con el sol ya alto. Vamos juntos, dijo finalmente la rubia. Izuku asintió. Tenía sentido que hubiera elegido esa opción. Era muy probable que All Might los encontrara antes de que llegaran a la salida, así que Katsuki podría luchar contra él como quería, y podrían planear estrategias de antemano sobre cómo proceder a partir de ahí. Bien. Al principio, nos moveremos con sigilo. Tomaremos las rutas más alejadas del centro, donde estará All Might, y si podemos escondernos dentro de algún edificio o atravesarlo, mucho mejor. Sígueme, te diré dónde es mejor ir y te mostraré cómo moverte con sigilo, y. ¿Y cómo carajo sabes hacer eso?, lo interrumpió Katsuki, frunciendo el ceño en señal de confusión. Izuku no podía decir la verdad, obviamente. Pero tampoco tenía por qué mentir. Huir de los abusadores y esconderse de ellos durante años te enseña algunas cosas. Katsuki no respondió. Izuku tampoco se giró para mirarlo, pues no quería ver su expresión de culpa. No podía sentir lástima por él. No después de todo lo que había hecho, por mucho que lo lamentara. Izuku miraba al frente con una expresión neutral, mientras barajaba diferentes estrategias. Katsuki guardó silencio por una vez, solo gruñendo de vez en cuando o aportando sus propias ideas. Era tan extraño cómo podían trabajar juntos si se lo proponían. Izuku no sabía cómo sentirse al respecto, así que no lo hizo. Decidió centrarse en su examen por ahora, y los sentimientos podrían llegar después. Para cuando llegaron a la puerta del campo de exámenes, ya habían ideado algunos planes para los diversos escenarios que podrían presentarse durante la prueba. Esto podría salir bien. En cuanto se abrieron las puertas, pudieron ver el trazado del campo de pruebas. Tal como Izuku había imaginado, parecía una ciudad, con una amplia calle en el centro. En el extremo opuesto estaba la puerta de salida, donde All Might estaba de pie, con las manos en las caderas. «Estoy aquí, como villano», exclamó en voz alta, e Izuku reprimió la idea de poner los ojos en blanco. «Equipo Midoriya y Bakugou, examen práctico», anunció una voz automatizada por los altavoces. «Listos, comiencen». «Aquí voy».
Gritó All Might, mientras retiraba el puño y lanzaba un puñetazo al aire frente a él, creando una enorme explosión que destruyó por completo la calle principal y la primera fila de edificios a ambos lados. A veces, Izuku olvidaba lo fuerte que era, y ese no era en absoluto el verdadero poder del héroe. Los dos adolescentes no perdieron el tiempo y corrieron al instante hacia la izquierda de la carretera, esquivando por los pelos el impacto del héroe. Una vez que se disipó el polvo, oyeron la risa de All Might acercándose. «Os encontraré, héroes». Ignorando las burlas del bufón, Izuku le indicó a su compañero hacia dónde debían ir, a lo que el rubio solo asintió, gracias a los dioses, con su ceño siempre presente. El adolescente de cabello verde guió a Katsuki a través de los callejones y edificios por los que podían navegar, mostrándole qué tener en cuenta y cómo moverse lo más silenciosamente posible, lo que al adolescente explosivo le resultó difícil al principio, pero de alguna manera lo logró a medida que se movían. Podían oír la risa de All Might y sus lamentables intentos de provocarlos de vez en cuando, mientras intentaba encontrarlos. Periódicamente lanzaba ráfagas de aire que casi destruían los edificios cercanos, lo cual era una estupidez de su parte. Y si los estudiantes se escondían en algún lugar dentro, se arriesgaba a sufrir lesiones graves, en el mejor de los casos. Claro, estaba interpretando el papel de villano, pero la idea seguía vigente. En algún momento, All Might subió a los tejados para buscar a los examinados desde arriba, obligándolos a abandonar los callejones y transitar únicamente por los edificios. A partir de ese momento, tuvieron que ser 10 veces más cuidadosos al cruzar las calles para no ser detectados. A unos 15 minutos de iniciado el examen, y a mitad de camino en el campo de pruebas, los dos adolescentes estaban a punto de cruzar una de las carreteras más grandes, cuando una enorme ráfaga de aire los golpeó desde su izquierda, enviándolos a rodar hacia un lado y al suelo, justo en medio de la carretera central. Excelente. All Might, que presumiblemente los había visto desde un edificio más bajo, voló hacia los estudiantes y aterrizó frente a ellos. El impacto creó un enorme cráter en el concreto de abajo. «Si todavía piensas que esto es un examen, lo lamentarás», dijo, y su sonrisa, siempre alegre, se transformó en algo más amenazante. «Se veía tan mal, ahora soy un villano, héroes. Vengan a por mí con todo lo que tengan». Izuku gimió internamente, mientras que Katsuki se estaba encendiendo visiblemente. Había estado inquieto los últimos minutos, parecía casi aliviado de tener que pelear. «Ven a por mí», gritó Katsuki emocionado. Iba a hacerlo de todas formas. Antes de que pudiera terminar lo que estaba diciendo, All Might lo agarró por la cara y lo levantó en el aire. Por supuesto, Katsuki reaccionó rápidamente, no como cualquier persona normal, intentando quitarse la mano gigante de la cabeza, sino apuntando con ambas manos a su oponente y lanzando explosiones continuas en su rostro. El héroe, sin embargo, apenas reaccionó, a pesar de que Izuku sabía lo calientes y dolorosas que eran esas explosiones de cerca. Al mismo tiempo, el adolescente de cabello verde activó Full Coil al 10%, apuntando una patada giratoria al torso del hombre, cuando All Might agarró una de las manos de Katsuki, manteniéndola alejada de su propia cara, y usó al chico como escudo. Katsuki gruñó de dolor cuando el pie de Izuku chocó contra su espalda. El adolescente más bajo retrocedió unos pasos, frunciendo el ceño con confusión e ira, y apretando la mandíbula. Los dos estudiantes habían ideado planes para cuando All Might los encontrara, pero no esperaban que el Shigoto los usara como escudo humano. ¿En qué demonios estaba pensando? Sin embargo, el héroe no le dio tiempo a Katsuki a procesarlo y, con un giro completo, estrelló la cabeza del chico contra el concreto. ¡Pay! Katsuki se levantó rápidamente, lanzando un grito de frustración. «Te voy a ganar, All Might». «Katsuki, espera». El adolescente explosivo parecía haber olvidado las múltiples estrategias que habían ideado para luchar juntos contra el héroe, porque ignoró la súplica de Izuku y, en su lugar, cargó contra All Might, usando sus explosiones para obtener un aumento de velocidad adicional, y retiró el puño para su característico gancho de derecha. Sin embargo, el hombre ni siquiera le dio la oportunidad de atacarlo. De inmediato, le propinó un puñetazo directo al estómago, lo que le provocó un vómito instantáneo y lo envió de vuelta al suelo. ¿Qué demonios? ¿Acaso este hombre no tenía ni idea de contenerse?
Era solo un examen, y aún así los trataba como si fueran los villanos. Izuku corrió al instante hacia su compañero, tanto para ayudarlo a levantarse como para comprobar si tenía alguna lesión grave. No le sorprendería que tuviera al menos una conmoción cerebral y un par de costillas rotas. Veo que estás enojado, Bakugou Shounen, dijo All Might, mientras caminaba lentamente hacia ellos. Bueno, sí. Es lo suyo. Cuéntanos algo nuevo. Es por la repentina mejoría de Midoriya Shounen, ¿verdad? Izuku miró al héroe confundido, ¿de qué estaba hablando? Antes de fijarse en el adolescente a su lado. No tenía heridas visibles, salvo algunos rasguños y moretones, pero sí parecía sufrir mucho dolor. Pero, ¿sabes? No hay forma de que un poder de nivel 10 y uno de nivel 50 puedan mejorar al mismo ritmo, continuó All Might, pero Izuku no le prestó atención, tomó el brazo de Katsuki y lo arrojó sobre su hombro. Revisó los ojos del adolescente para detectar cualquier signo de conmoción cerebral u otras lesiones internas en la cabeza, mientras lo ayudaba a ponerse de pie. Afortunadamente no encontró ninguna. Tienes tanto potencial desperdiciado, dijo All Might, con una sonrisa inquebrantable, como si no le hubiera dado un puñetazo en el estómago a un adolescente. Pero aún tienes mucho por crecer. ¿Qué sentido tenía esto? ¿Tenía que decir todo eso ahora? ¿Estás herido?, preguntó Izuku, mirando al otro chico. Bien, Deku, gruñó Katsuki, haciendo una mueca de dolor mientras se agarraba el torso. Quizás unas cuantas costillas rotas, entonces. Ojalá no haya ninguna hemorragia interna. El héroe casi los había alcanzado, pero Izuku no iba a arriesgarse a otro golpe antes de que tuvieran la oportunidad de idear un plan. Con la capucha completa activada, pateó tierra hacia la cara de All Might, agarró a Katsuki al estilo nupcial ignorando los gritos del rubio para que lo soltara, corrió hacia los edificios de la ciudad falsa y los callejones, en dirección a la puerta de salida. «Bastardo. Bájame», gritó Katsuki, golpeando la espalda de Izuku con su guantelete de granadas. «Silencio», susurró el otro chico, imperturbable ante el forcejeo de su compañero de examen en sus brazos. ¿Quieres que nos encuentre? El rubio murmuró algunas palabras coloridas en voz baja, pero se resignó a su destino, y aunque eso siguió sucediendo hoy, tomó a Izuku por sorpresa cada vez. Una vez que alcanzó una distancia aceptable del camino central, el adolescente de cabello verde desactivó su don, colocó suavemente a Katsuki en el suelo y se sentó a su lado, recuperando el aliento, pero manteniendo los ojos y los oídos abiertos ante cualquier señal de All Might. ¿Estás herido?, preguntó Izuku de nuevo. Dije que estoy bien, murmuró Katsuki, pero su expresión de dolor sugería lo contrario. Probablemente me rompió las costillas, pero aún puedo luchar. Había fiereza, y un toque de desesperación, ardiendo en sus ojos carmesí, como si desafiara al adolescente más bajo a sugerir lo contrario. No dije que no pudieras, suspiró Izuku. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Emboscarlo? Katsuki gruñó en señal de acuerdo. Plan H. Suena bien bueno, eso salió mucho mejor de lo que esperaba. Izuku se levantó, ayudando al otro chico a levantarse también, y ambos comenzaron a caminar silenciosamente en dirección a la puerta de salida y hacia la carretera principal, preparándose para su ataque sorpresa. All Might seguramente pensaría que intentaban escapar de nuevo, así que se dirigiría a la salida para perseguirlos. Intentaría encontrarlos de nuevo por los tejados o simplemente correría por la calle principal. Por suerte para los estudiantes, a pesar de su fuerza, All Might no era para nada sigiloso ni discreto. Si ya hubiera subido a los tejados, sin duda lo habrían oído. Y a medida que los dos adolescentes se acercaban al centro del campo de batalla, pudieron oír débilmente el ruido sordo de los fuertes pasos del héroe acercándose por detrás. Una vez que All Might se acercó lo suficiente, los dos chicos intercambiaron un último asentimiento y cada uno se fue por su lado. Katsuki siguió derecho, colocándose detrás de un contenedor de basura al lado de la carretera principal, mientras que Izuku se puso sus gafas verde oscuro, que solía llevar colgadas del cuello, y se colocó un par de edificios más lejos del rubio. En el momento en que All Might pasó junto a él, Katsuki saltó detrás del héroe, apuntando su guantelete de granada a la parte posterior de su cabeza. ¿A dónde vas?
Gritó, y el hombre instintivamente se giró para mirarlo, y tiró del seguro de la granada, liberando una enorme explosión en la cara de All Might. Al mismo tiempo, Izuku lanzó discretamente una de sus bombas de humo en los pies del héroe, algo que All Might pareció ignorar, demasiado preocupado por protegerse el rostro del ataque de Katsuki. El rubio se lanzó al aire, tanto para apartar la vista del irritante ocular que contenía la bomba de humo como para prepararse para el siguiente paso de su plan. Cuando la explosión se apagó, pudieron ver que el irritante ocular había comenzado a hacer efecto. All Might se limpiaba los ojos frenéticamente, murmurando cosas como mierda y ¿qué es esto? Sin darle tiempo para procesarlo, Katsuki lanzó un grito de batalla, que fue demasiado dramático, en la humilde opinión de Izuku, y tiró del seguro de su otra granada, liberando una explosión aún más grande hacia All Might desde arriba. Aunque el compuesto químico activo del irritante ocular en las bombas de humo de Izuku no potenció significativamente la explosión por sí solo, el humo que se había acumulado alrededor del héroe contenía otros compuestos que aceleraron la combustión, haciendo que la explosión se extendiera, haciéndola parecer aún más poderosa. Fue como si el humo se hubiera incendiado, con All Might justo en el centro. Izuku salió entonces de su escondite, con la capucha completa activada al 10%, y asestó una patada justo en la herida del héroe con la punta de su bota con punta de acero. All Might se dobló por la mitad al instante, tosiendo violentamente en su mano y agarrándose el estómago. Izuku tendría que disculparse más tarde por eso, no porque se sintiera mal, spoilers. No se sentía mal, sino porque le parecía de buena educación hacerlo. Katsuki parecía sorprendido por la reacción del héroe ante una simple patada en el estómago, pero Izuku no le dio tiempo a pensarlo. Vamos. Ambos comenzaron a correr hacia la salida. Bueno, Izuku lo hizo, Katsuki usó sus explosiones para volar hasta allí, pero ni siquiera a mitad de camino, All Might los alcanzó. Era un buen plan. Pero no lo suficiente para detenerme. Katsuki fue a atacar, pero el héroe simplemente golpeó sus guanteletes con granadas, rompiéndolos en pedazos. Con estas pesas estoy lejos de mi límite. Ahora mueran, héroes. Procedió a golpear a Katsuki en la mandíbula con la rodilla, enviándolo volando hacia un edificio. ¿Qué demonios, tío? Katsuki. All Might intentó aprovecharse de la preocupación de Izuku, y sin que él lo supiera, de su inmensa ira, y fue a agarrar su brazo, pero el estudiante lo evadió fácilmente, cuando Katsuki regresó volando hacia ellos. ¿Con quién crees que estás hablando? Gritó y le lanzó un puñetazo al héroe. All Might le tiró del brazo y empezó a tirarlo al suelo, pero Izuku no lo dejó. Si el héroe podía jugar sucio, Izuku también. Así que corrió al lado de All Might y le dio un puñetazo en el estómago con el puño cerrado. El héroe soltó al rubio jadeando de dolor. Izuku continuó golpeándolo, mientras Katsuki se abalanzaba sobre los hombros del hombre, cruzando las piernas para no caerse, mientras All Might intentaba quitárselo de encima. Deku. Gritó Katsuki, liberando continuas explosiones en la cara del héroe. Izuku no necesitó que se lo dijeran dos veces. Aumentó el porcentaje de su don al 15% y empezó a correr a toda velocidad, mientras Fajin aumentaba su velocidad a cada paso. Llegó a la salida en cuestión de segundos. El equipo Midoriya y Bakugo han pasado.